Lo hacemos con mucha alegría. Por primera vez en el año, al doctor en ciencia política, investigador y docente, Daniel Buquet. Buen día y bienvenido, Dani. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buen día para vos, buen día para la audiencia. Bien, estamos bien. Hoy, a vos que sos teatrero desde siempre y desde muchas miradas, primero en el arranque, pisando incluso las tablas, desde arriba del escenario, hoy es fecha de nacimiento de Bertolt Brecht. Te lo, te Mirá, lo- para que lo no sepas. tenía idea. Un grande, un brillante dramaturgo y un teórico teatral muy relevante, aunque teórico teatral de tipo Guerra Fría, ¿no? Con un formato ideológico muy fuerte en su Claro. propuesta estética, digamos. Bueno, Daniel, yo decía, bueno, arranca un año y siempre que arranca un año hay como un ramillete de cosas que cualquier analista puede suponer. Bueno, los acontecimientos pueden pasar atravesados por este y otro vector, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que es de absoluta obviedad que este año va a tener como el principalísimo mojón, y ya veremos tu opinión acerca de que incluso pueda incidir en el futuro de manera determinante, o no, no lo sé, ya lo dirás, la consulta popular que va a ocurrir el último domingo del mes entrante acerca de si se derogan o no se derogan 135 artículos de la LUC, y ese acontecimiento parece que salpica para todos lados, ¿no? Desde un personaje de la metro, ni hablar al carnaval, pasando por una agresión a un gurí de 18 años en Punta del Este, y ni hablar la propia escena política con los propios actores políticos, sociales, sindicales y la mar en coche. Bueno, la mesa está servida, Dani. Sí, sí, no es el año, pero como mínimo es el verano, ¿no? O sea, el verano es referéndum, el referéndum es excluyente. Enero, bueno, tal vez es un mes más quieto en términos de la actividad política y del conflicto, pero apenas arrancó el mes de febrero, tenemos ya como formalizado el lanzamiento de las campañas, y digo, es excluyente, ¿no? Que es un poco lo que vos decís. No podemos no hablar de la LUC, digamos, como título más general, del referéndum y la disputa en torno a la eventual derogación de 135 artículos de esa ley. Y yo diría que hasta, no solo porque hay temas como colaterales o marginales que terminan enganchándose, la propia actividad política, más allá de, voy a poner un ejemplo de una excepción. A ver. Se aprobó la ley, o se aprobó el proyecto de ley en la Cámara de Senadores, que, bueno, pretende resolver algunos de los aspectos vinculados al cierre de Casa de Galicia, ¿no? Con una votación que fue prácticamente unánime, e incluso las disidencias no vinieron de la oposición, sino del propio gobierno. Eso sería como un ejemplo de lo que no vamos a ver, o de lo que vamos a ver muy poco en el próximo mes y medio, ¿no? De acá al 27 de marzo. Lo que vamos a ver más normalmente es al gobierno y a la oposición enfrentados de una u otra manera por causa de la LUC. Si querés te pongo un ejemplo que decididamente no tiene que ver con la LUC, que es la aprobación de un préstamo del BID para la Intendencia de Montevideo. Sí, claro. Porque es uno de los temas de los que se habla en estos días. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la LUC? Nada, no, efectivamente, no tiene nada que ver con la LUC. Sin embargo, la discusión está muy trancada. Podría ser algo que haya pasado incluso hasta desapercibido, porque bueno, hay un proyecto, el proyecto se elaboró con el Banco Interamericano de Desarrollo, en una línea además de trabajo que tiene la Intendencia con el BID desde hace muchos años, no es una novedad, ni mucho menos.
Y claro, este tipo de préstamos requieren la aprobación en la Junta Departamental con una mayoría especial que excede los votos que tiene el propio Frente Amplio en Montevideo. Y más allá de la razón de la discrepancia, vos fíjate que lo que pasó en las últimas horas de esta semana tiene que ver con que básicamente algunos sectores que podrían acompañar esta propuesta, lo que están planteando es que se abra la negociación para, y se postergue 30 días la solución de este problema. Y ahí es donde viene la LUC en el medio, ¿no? ¿Por qué estarán pidiendo 90 días y no 45, por ejemplo? Que es, es decir, el plazo para negociar debe ser cualquiera. De hecho, en principio hay una urgencia para aprobar el proyecto en realidad en pocos días. Pero gobierno y oposición podrían negociar y llegar a un acuerdo, no van a prosperar, entre otras cosas porque yo lo pienso de este modo, ¿no? Si la propuesta de préstamo, este proyecto del BID fuera aprobado por la Junta Departamental de Montevideo, tendría como un triunfo de la intendenta Carolina Cose, que es del Frente Amplio y que está en contra de la LUC. Entonces, mejor si es que vamos a negociar y te vamos a dar los votos finalmente en función de algún cambio que surja de la propuesta, vamos a hacerlo en abril, porque antes del referéndum no podemos dar lo más mínimo a torcer, ¿no? Luciría como un vientito a favor, digamos. Y bueno, un triunfo, una especie de triunfo de los que promueven el referéndum, y está claro que el gobierno se ha tomado esto de una manera absolutamente central, ¿no? Más allá de los partidos que están en el gobierno orgánicamente se ha tomado esto como un asunto absolutamente central, y además tiene toda la razón para hacerlo. Porque una derrota del gobierno en este referéndum sería un parteaguas en el proceso de un gobierno que recién está por cumplir 2 años de mandato y le quedan otros 3. Es decir, es antes de la mitad del mandato, y un golpe de la envergadura que tendría una derrota en este referéndum, bueno, lo dejaría muy dañado, sobre todo en términos de que los miembros del gobierno, que no son un bloque homogéneo, sino que son una coalición más bien heterogénea, tendría que recalcular estrategias. Muchos de los miembros de la coalición del gobierno, frente a una derrota, tendrían que empezar a plantearse, bueno, cómo empiezan a marcar un perfil que los aleje de esa derrota, ¿no? Vieron que nadie quiere ser el padre de una derrota, nadie quiere cargar a cuestas con la responsabilidad de un resultado negativo. Y nadie quiere pararse al lado, bueno, de un derrotado, de algo, en política, obviamente, de alguien o de algo que se considere impopular. Y esto además es particularmente importante. Podría ser cualquier referéndum, pero en este caso es un referéndum que tiene, digamos, que pretende derogar, que es una ley que fue presentada así, que fue presentada como prácticamente el programa de la coalición multicolor, el programa de gobierno de la coalición. Es un gran paquete, y aunque la impugnación no es a toda la ley, sino, yo qué sé, a una tercera parte de la ley o un 40% de la ley, de alguna manera la iniciativa del referéndum no es que cuestiona una medida del gobierno, ¿no? Como en su momento la ley de empresas públicas. Cuestiona un conjunto amplio de medidas de gobierno, algunas de ellas paquetes, como el paquete de la seguridad o el paquete de la educación. Y entonces,
una derrota del gobierno tiene que ser leída, va a ser leída como tal. Es decir, acá hubo un veredicto no sobre un asunto puntual, sino que acá hubo un pronunciamiento popular sobre el gobierno. Por supuesto, el gobierno no espera perder. Yo estoy tratando de enfatizar la importancia que esto tiene para el gobierno, ¿no? El carácter central. Si a un gobierno le derogan una ley o, ¿no?, una medida de entre muchas que puede llevar adelante, bueno, podrá decir, ok, me dieron un golpe, sigo adelante, hay muchas otras cosas para seguir haciendo. Yo creo que en este caso no es tan así, el gobierno se juega una parada bestial, digamos, como si hubiera una elección intermedia, ¿no? Mucha gente sabe, en Argentina, por ejemplo, hay elecciones cada 2 años y cada 4 se elige presidente, pero a la mitad del mandato del presidente se renueva el poder legislativo. ¿Y qué es lo que se habla? Bueno, es lo mismo que pasa en Estados Unidos, el mismo régimen. Y bueno, cuando hay una elección intermedia, si el gobierno pierde esa elección intermedia, queda probablemente en condiciones minoritarias y se le hace cuesta arriba el resto del mandato. Acá va, aunque esto es simbólico, si vos querés, no es que va a perder legisladores de manera automática. Si perdiera el referéndum, de alguna manera la derrota en el referéndum le haría en perspectiva algo así como perder la mayoría legislativa, porque muchos legisladores socios del gobierno pasarían a ser socios de una propuesta derrotada e impopular, y por lo tanto los siguientes pasos del gobierno, los siguientes acuerdos de la coalición para seguir impulsando leyes van a ser cada vez más difíciles. Bien, sobre estos 2 puntos a mí me gustaría hacer una pregunta que me gustaría casi desde que las firmas se juntaron, y mucho antes, por supuesto, que la Corte Electoral habilitara la consulta popular, por el propio volumen de firmas, se entendió que iba a haber consulta popular. Y de inmediato se instaló la idea de, bueno, ¿qué es lo que se va a discutir? ¿Qué es lo que va a incidir como tema fundamental a la hora de la gente tomar una posición? En efecto, ¿qué es lo que piensa acerca de 135 artículos? O una lógica de elección a medio término en la cual las personas identificadas o conformes con el gobierno votarán lo que el gobierno sugiera, y las personas identificadas con la oposición o con disconformidades con relación a la marcha del gobierno votarán lo que promueven el referéndum sugieren, ¿no? Sí o no, según esa mirada. Eso por un lado. Y hemos advertido, me parece en forma muy explícita, que fundamentalmente en el último tiempo el gobierno y muchos de sus voceros están haciendo como justamente un esfuerzo de situarlo desde esa mirada. Quiero decir, esto es algo contra el gobierno, por lo tanto, al gobierno parece, seguramente el insumo de las encuestas debe estar jugando un rol, al gobierno parece que le interesa esa lógica, ¿verdad? Si usted o no votó, o está de acuerdo con el gobierno, simpatiza con el gobierno, o aunque haya votado otra cosa, siente que lo estamos haciendo bien, vote lo que nosotros proponemos. Y da la sensación que por el otro lado, más que hacer alusión específica al supuesto mal gobierno de la República, está haciendo alusión más específica en los contenidos de la ley. Ese parece ser el discurso que está ganando, digamos, al bloque opositor. Primero, ¿por qué razón estaría ocurriendo eso que advierto está ocurriendo? Bueno, si es que vos lo advertís de ese modo. Y segundo, si es importante para el gobierno, tan importante como dijiste vos, al punto tal de que si no obtiene una victoria se le puede complicar. Chaschetti la semana pasada hizo un análisis también un poco en esa dirección. Podríamos hacer la misma pregunta, pero al revés. ¿Y qué es lo que podría ganar la oposición muy mucho si le va bien? Y del mismo modo, ¿qué es lo que podría perder la oposición si gana? ¿Lo vemos, Daniel, después de la pausa? Dale, lo vemos.
Está Daniel Buquet con nosotros, estamos poniendo La Mañana en Camino. Las preguntas, los comentarios, las opiniones llegan a través del 099-894-987, también en nuestro chat, en el canal YouTube La Mañana en Camino. Y hablando de vías de comunicación, no se olviden que hoy, como todas las noches, sorteamos las invitaciones dobles, gentileza de Porto Seguro, para ir esta noche al velódromo. No ha sido el velódromo. Se me fue Daniel. No fui. Bien, bien, bien. Bueno, lo cierto es que a la Bartola, La Venganza de los Utileros, Queso Magro, La Trasnochada, La Gran Muñeca y Agarrate, Catalina, servirán como excusa para que esta noche nos encontremos en el Carnaval Velódromo. Nos vamos a la pausa, estamos conversando con Daniel Buquet. Un abrazo de tulipanes gigantes. El capo, el cra perdido, el genio de Lisandro Aristimuño, este compositor argentino que estará mañana en Punta Ballena, en el Festival Medio y Medio, nos está ayudando con su música. Está con nosotros Daniel Buquet, estamos en el 98.7, también en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. A los que nos están siguiendo por el canal les pido que, además de seguirnos, cosa que agradecemos, se suscriban, si aún no lo han hecho, y en 3.270 suscripciones tenemos, y en todo caso también les pido que coloquen el dedito para arriba con el me gusta, que bueno, ilusiona un poquito, pero ilusiona al fin. Bueno, Buquet, arriba de la mesa quedaron dos asuntos. Le lo que esté juzgado, más allá de los 135 artículos de la LUC. ¿Por qué? Porque esa sería la estrategia. Y por otro lado, ¿por qué parece ser que a la oposición le conviene como lo otro? Hacer hincapié en justamente para la oposición, debilidades que tienen esos 135 artículos. Sí, es lo mismo, ¿no? De los dos lados. Por un lado, el gobierno tiene como dos líneas, una línea teórica y una línea empírica respecto de que esto es un pronunciamiento de su gobierno. Y a ver si lo aclaro. La línea teórica es un argumento, es un razonamiento, ¿no? Es decir, bueno, en el 19 hubo elecciones, la ciudadanía votó a este gobierno por mayoría, este gobierno tiene una mayoría legislativa que refleja esa mayoría popular que le dio el gobierno a esta coalición, y por lo tanto es un contrasentido cuestionar a la mayoría buscando una especie de pronunciamiento mayoritario. Ya está la mayoría, ya se pronunció en el 19, no tiene sentido o es un contrasentido buscar un cambio de esa mayoría 2 años después. Obviamente, esto es una línea argumental, no quiere decir que tenga razón, es un argumento, ¿no? Es un argumento que puede convencer gente. Obviamente no tiene razón en el sentido de que el diseño institucional precisamente prevé que puede haber diversas mayorías, ¿no? Y de hecho, ni siquiera es lo mismo el poder ejecutivo que el poder legislativo, pero a su vez tampoco el poder legislativo tiene todos los poderes, sino que está sometido a contrapesos. El diseño republicano, creo que de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, es un diseño que, por un lado, somete la decisión de designar gobernantes en manos del pueblo, pero por otro lado, además, distribuye ese poder entre distintos gobernantes. No hay uno podría decir, no hay un gobierno, ¿verdad? Si uno lee la Constitución y va a buscar quién es el gobierno de Uruguay, qué persona u órgano encarna el gobierno, vas a encontrar que no hay uno, que hay varios, ¿no? Y cada uno de los órganos, no son personas en Uruguay, poder ejecutivo, poder legislativo, etcétera, tienen una parte del poder y ese poder está contrapesado por algún otro órgano de poder. Y el Parlamento en particular, porque estamos hablando de una ley, ¿no? La ley que se aprueba a través de un mecanismo donde interviene el Poder Ejecutivo con su iniciativa y en particular utilizando el mecanismo llamado de urgente consideración. Luego el Parlamento la aprueba con una mayoría, pero todo lo que aprueba el Parlamento en Uruguay
está sometido a veredictos tanto del Poder Judicial como del soberano, es decir, la gente. O sea, lo que hace el Parlamento no es definitivo, del mismo modo que lo que hace el Ejecutivo. Puede haber una ley, pero esa ley puede ser o bien impugnada por inconstitucional, y si la Suprema Corte de Justicia así lo entiende, no se aplica esa ley para quien haya presentado el recurso, y también puede ser impugnada por el pronunciamiento popular. Es decir, la gente, un 25% de la ciudadanía puede decir, a mí no me gusta esta ley, yo quiero que la gente la vote. Eso es lo que estamos. Entonces, bueno, obviamente, una cosa es decir, che, la gente nos votó, nos dio una mayoría para gobernar, como ahora me venís a cuestionar lo que la gente dijo hace 2 años. Bueno, ok, es un argumento, habrá gente que lo puede interpretar como razonable, pero el diseño institucional precisamente prevé estas cosas. El otro argumento, yo te decía, es empírico, porque vos preguntaste más bien por qué le conviene al gobierno, no por qué lo dice, sino por qué le conviene. El argumento empírico es que desde que arrancó este gobierno, y de una manera yo diría más bien inusual, el gobierno ha mantenido una alta popularidad, una imagen positiva fuerte hasta las últimas mediciones que tenemos. Hay mucha más gente que aprueba al gobierno que la gente que desaprueba al gobierno. En general, y bueno, ahí con algunas variaciones respecto de algunas políticas públicas. Entonces, cualquiera puede razonar diciendo, bueno, si yo veo que la mayoría de la gente aprueba al gobierno y el gobierno se enfrenta a un cuestionamiento, a mí me conviene decir que esta gente que hace este cuestionamiento lo que está cuestionando es el gobierno. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente me apoya. ¿Sí? Y en este caso es obvio que la oposición reacciona frente al mismo estímulo. Porque la oposición, o en este caso los promotores del referéndum, ¿no? Que en parte es la oposición, en parte es un conjunto de organizaciones que no necesariamente integran la oposición. Pero ¿por qué dicen, no, señores, esto no es sobre el gobierno, esto es sobre estos 125 artículos? Si yo sé que la mayoría de la gente apoya al gobierno, yo les voy a decir, señores, vamos a votar en contra del gobierno, voy a perder. Claro. Listo. ¿No? Eso es 2 más 2. Y entonces tenés como una parte de la retórica de la campaña centrado en esto. Y yo creo que el gobierno, a ver, lo que pasa es que retórica, vos en la retórica podés decir lo que quieras, ¿no? Pero el punto es que la gente te escuche y te crea, ¿verdad? Entonces, está claro, la oposición tiene razón en el sentido formal, y decir, bueno, no señores, esto no es sobre el gobierno. Esto es sobre solo 135 artículos de una de las leyes que aprobó el gobierno y punto. Entonces, fíjense que estos son malos por tal y cual y entonces voten en contra de estos artículos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que justamente, esto es tiene que ver con lo primero que yo decía, lo que se está cuestionando es un paquete bastante amplio, una buena parte de la LUC, aunque no la mayor parte de la LUC, que es una ley que el gobierno presentó como su propio programa de gobierno. Y además esto incluye algunos de los capítulos más sensibles del programa de gobierno, como seguridad específicamente. Creo que es un tema también como tema casi excluyente, pero por ejemplo también educación. Entonces, ¿qué pasa? La oposición ahí tiene como un problema de decir, no estamos haciendo esto en contra del gobierno, cuando en realidad el discurso que se hizo desde el principio, y esto en particular en el Frente Amplio, fue en contra de la LUC. Ley que representa el programa del gobierno, porque eso dijo el Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio dijo,
cuando se opuso sobre todo al mecanismo o a la combinación del mecanismo de urgente consideración con la ley ómnibus gigantesca, y dijo, esto es el gobierno tratando de imponer su programa. Y entonces vos ahora vas en contra, aunque no vas en contra de toda la ley, vas en contra de algunos de sus aspectos, que incluyen los capítulos más visibles, y entonces es muy difícil la oposición, a pesar de que formalmente tienen razón en el sentido de, bueno, acá solo se está buscando derogar 135 artículos, puedan plantearse creíblemente ante, bueno, digamos, la población indecisa, aquellos justamente a los que hay que convencer, de que no están tratando de hacer nada en contra del gobierno. ¿Me explico? Me resulta mucho más creíble y la oposición. Será parcial, será sobre parte de una ley, pero es neurálgico porque esa parte de esa ley contiene algunas de las principales medidas que promovió esta coalición. Y de alguna manera, enganchando de nuevo con lo que veníamos diciendo, moviliza, por lo tanto, todos los actores del gobierno, porque todos han asumido que los toca como tales, como miembros del gobierno, y no como, bueno, yo sí aprobé esto, pero en realidad no me calienta mucho. No, esto es neurálgico, esto es un tema central para el gobierno, y así lo han asumido, así lo transmiten, y el contexto de aprobación del gobierno les facilita esa línea discursiva, más allá de los aspectos puntuales, ¿no? Que cada uno tiende a priorizar, no sé, ponele, la oposición dirá el aumento de los combustibles es culpa de la LUC, el gobierno dice gracias a la LUC podés mantener tu número de teléfono, no sé, por decir algo. Uh-huh. Y en ese sentido, entonces, teniendo en cuenta lo que vos decís, ¿por qué es tan importante una victoria del gobierno en este contexto? La misma pregunta, pero vinculada a la oposición. ¿Por qué sería tan importante derogar esos artículos para la oposición? Y también la otra mirada. ¿Y en qué medida, qué tan importante sería, qué tanto incidiría una posible derrota del espectro opositor? Sí. Visto en términos de oposición, yo creo que una derrota no es tan... O sea, esto no es simétrico. Creo que la oposición no sufriría un golpe de la misma magnitud perdiendo que el que recibiría el gobierno en el caso de ser derrotado. Y esto, entre otras cosas, es por una razón simple, y es que la oposición es oposición porque ya perdió. Entonces, capaz que ahí hay que hilar más fino, y además todo esto tiene, en ese caso, un contenido más simbólico que práctico. Por supuesto que nadie disfruta una derrota, solo los políticos masoquistas, ¿no? Pero bueno, no son la regla. Entonces, bueno, una derrota, es un golpe, hace daño. Pero ¿qué pasa? Como la oposición es oposición porque ya perdió, y eventualmente el referéndum de ganar el gobierno reproduce puntos más, puntos menos los resultados electorales, bueno, es como mantener pero no te están goleando, seguís aguantando el arco, siempre tenés chance de que mientras no termine el partido o el campeonato, recuperarte. Claro, si el gobierno gana por paliza, sí, ahí la cosa cambia, ¿no? Y te adelantaste a la pregunta. Da la sensación, ya que usaste el símil futbolero, que hay veces que perder es terrible siempre en cualquier circunstancia, por 1 o por 10 goles, pero nosotros y mucho más hinchas de cuadros con menos hinchadas que las dos grandes, sabemos que no siempre es lo mismo perder por un gol que te bailen, ¿no? ¿Dónde estaría el matiz? ¿Dónde estaría el límite? ¿Y en quién incidiría un poco más o un poco menos
la victoria? Tiro una, pero solo para molestar, Dani. A mí se me ocurre que, por supuesto, el gobierno lo que quiere es ganar. Y la victoria la va a vivir como eso, como una victoria. Más, no es lo mismo si gana por 15 puntos que si gana por 70 votos. Y lo mismo, pero para el contrario, para la oposición, ¿no? Parece ser bastante obvio, ¿no? Sí, a ver, imagínate que esto es algo como especulativo. La parte concreta es, bueno, acá hay una impugnación, se vota en torno a la derogación de unos artículos, ¿se derogan o no se derogan? Punto. ¿Por un voto o por 100.000? Esa es la parte formal. Lo otro son lecturas simbólicas, básicamente. ¿Dónde está el límite? Y bueno, yo creo que el límite es el resultado electoral de octubre del 19. ¿De acuerdo? O en el medio puede estar el balotaje. Pero yo te diría que, visto desde la oposición, desde el Frente Amplio, el límite es el resultado electoral. Si la papeleta rosada queda por debajo del 40%, bueno, ahí hay un vapuleo, hay un golpe, ¿no? El gobierno avanzó, la oposición retrocedió. No solo perdió la elección pasada, sino que ahora estaría peor que incluso. Yo lo leería de ese modo. Ahí es donde está el límite. Obviamente el escenario cambia, pero yo creo que de todos modos los promotores del referéndum no van a celebrar una derrota ajustada. No, claro. No corresponde. Más allá de que, bueno, viste que también en el balotaje pasó un poco eso. Tal vez esperaba un triunfo más holgado de la calle Pou y bueno, y eso, bueno, le permitió a los opositores decir, en fin, no sé, podés perder un partido en la hora, o podés perder por un gol y que el partido termine vos estás matando a pelotazos al contrario, y estás ahí, y está el caer, y bueno, no cayó y perdimos. Pero perdimos dando la batalla hasta el último segundo y estuvimos a punto de ganar o de empatar, yo qué sé. Entonces sí, ese tipo de cosas pueden operar en el ánimo de los participantes. Igual la derrota no va a ser positiva. Yo tengo la percepción, ya lo he dicho, de que la derrota sustantivamente perjudica mucho más a los sindicatos que al Frente Amplio, porque yo creo que muchas de las cuestiones que aparecen en la LUC, si se mantienen, se pueden derogar después, es decir, con otra correlación de fuerzas, porque no son cuestiones como muy centrales de conflicto, pero yo veo que en algunas de las medidas vinculadas a esto del derecho del trabajador no huelguista y de los empresarios y de los piquetes, creo que ahí los sindicatos se juegan una parada grande donde hay instrumentos que tienen que ver con su capacidad de lucha, de enfrentamiento a los patrones, etcétera, que de alguna manera los dejar, por un lado, limitados en su accionar, en el conjunto, del instrumental del que disponen para llevar adelante sus reivindicaciones, pero además es el tipo de normas que yo imagino de difícil reversión, ¿me entendés? Porque si vos prohibiste, si un gobierno prohibió las ocupaciones, el siguiente gobierno puede permitirlas. Claro. ¿Sí? Ahora, si un pronunciamiento popular ratificó la prohibición de las ocupaciones, me parece, formalmente no es lo que yo digo. Otra vez estamos en el terreno de la comunicación política. Yo creo que un gobierno, ponele que gana el Frente Amplio la próxima elección, se mantuvo la LUC
y por lo tanto se mantuvieron estos artículos, y el gobierno agarra y la primera medida dice, bueno, pero vamos a permitir las ocupaciones. Y yo creo que va a ser difícil hacerlo en términos... Y el que va más por sus propios intereses en la LUC es el movimiento sindical, de manera más específica. Como puede ir a votar, pero no hay un movimiento, los hinchas de la portabilidad numérica o los hinchas de cobrar el sueldo en efectivo. Lo que pasa es que no existe, no hay un organismo que nuclee a los pro portabilidad o a los pro pago de sueldo en efectivo. Pero eso es una cosa, no, yo me la juego porque a mí, esto es lo que a mí me interesa. Bueno, yo creo que el movimiento sindical es uno de los actores, o es, si querés, el actor colectivo que más claramente se juega. Bueno, alguien podría pensar, sí, los empresarios del otro lado, en espejo, se juegan lo mismo, ¿no? Porque la ley contra las, digamos, el artículo contra las ocupaciones justamente le da la certeza jurídica a los empresarios de mantener el control de la empresa, de que no lo pueden perder legítimamente frente a una ocupación. Pero yo lo que creo es que allí hay, digamos, los empresarios no se están movilizando de manera orgánica y no creo que estén manejando algo así como que les va la vida, o algo muy importante, tal vez la vida es una exageración, en el resultado de este referéndum. Incluso me pregunto si el tema de poder cobrar en efectivo, por ejemplo, no es un problema para muchos empresarios, ¿no? Porque imagínate los empresarios, los dueños de empresas grandes que tienen un sistema de pago de sueldo bancarizado y que te aparezcan, no sé, la tercera parte de tus trabajadores a decirte que ahora quieren cobrar en efectivo, capaz que te despelotan toda la administración. Sí. Bueno, Dani, para terminar muy brevemente, porque quizás esta debió haber sido una de las primeras preguntas y en realidad la envía un oyente, porque, a ver, leo textual, acá te encuentro, buen día. En primer lugar, a mí me gustaría saber en dónde se realizan las encuestas que dan tanta popularidad al gobierno. Yo hasta ahora, con toda la gente que ha hablado, no están con el gobierno ni siquiera gente que lo votó. Esto lo dice Carlos de Sayago. Y si bien el famoso asunto de las encuestas, vos te encuestaron, no me encuestaron, eso es histórico y va a permanecer siempre, lo que parece de alguna manera es que se acepta, de acuerdo al análisis que vos que diste, se acepta con cierta, digamos, con buena parte del público, una parte mayoritaria del público está viendo con buenos ojos la actuación del gobierno. Eso no parece estar mucho en cuestión, ¿no es cierto? Uy. Digamos que en cuestión, no sé a qué te referís. No, que no está en duda, ¿no? Tampoco, seguro. Lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que no sé, en el año 89 alguien dijera, como se escuchaba decir por allí, a ver, no sé quién hace estas encuestas porque a mí nadie me preguntó nada o cosas por el estilo, ¿no? Pero tenemos, bueno, 40 años de encuestas, sí, 30 años de encuestas en Uruguay, ¿no? Continuadas, sistemáticas, con empresas además que tienen ese tiempo haciendo las encuestas. Es decir, por lo menos 3 empresas de muy larga trayectoria. Y bueno, las encuestas son las mismas, ¿no? Recomiendo leer la ficha técnica de las encuestas a quienes estén interesados en saber algunas características técnicas del asunto. Y bueno, y es así, ¿no? Las encuestas tienen márgenes de error, estas cosas varían. Por ejemplo,
pudimos ver, yo digo, ahora equipos creo que es la empresa que está publicando con mayor asiduidad encuestas de opinión pública en el último periodo. Equipos mostró, por ejemplo, en su serie, esto lo estoy diciendo de memoria, pero se puede ingresar a la página de Equipos, equipos.com.uy, que en el periodo, digamos, hacia la mitad del año pasado, en la cresta de la ola de muertos por COVID, donde se cuestionaba desde fuera del gobierno la inacción del gobierno respecto a, bueno, las restricciones que se reclamaba que se impusieran a la movilidad y etcétera, bueno, una caída importante de su popularidad. Creo que la más importante que tuvo desde que asumió hasta ahora. Y bueno, creo que el contexto, más allá de esta ola de COVID que ha generado algunos problemas, es un contexto favorable al gobierno, ¿no? Un poco en torno a la temporada. Esto además siempre ocurre, pero justamente el COVID había generado problemas muy particularmente para la actividad turística. De alguna manera la actividad turística se recuperó, no a los niveles máximos que había antes de la pandemia, pero tuvo una recuperación muy significativa y ha caído el desempleo. Estos son dos factores que influyen en la opinión pública. Pensemos en otro tema además, ¿no? El precio de los combustibles. Eso para decir, bueno, ¿qué tendrá que ver? ¿No? ¿Será magia? Aparentemente la LUC, aunque eso no es estrictamente cierto, estableció un mecanismo de ajuste del precio de los combustibles, ¿no? El gobierno interpretó en su momento que esto funcionaba modificando todos los meses el precio de combustible sobre la base del precio de paridad de importación. De esto se ha hablado un montón, no lo vamos a aclarar. De repente el gobierno empezó a hacer eso. Todos los meses ajustaba el precio de los combustibles. El problema es que esto llevaba inevitablemente a un alza sistemática del precio de los combustibles. Sí. Entonces el gobierno decidió dejar de hacerlo. Lo que el mismo gobierno se había autoimpuesto, ajustar todos los meses el precio de los combustibles sobre la base de la paridad de importación, el gobierno dijo, no, esto es un desastre. Ya sea un desastre sustantivo, por el hecho, digamos, de que si vos dejás que, en este caso la causa es el precio del petróleo, el combustible duplique su precio en un año, tiene consecuencias muy negativas en la economía, en primer lugar a partir de su efecto inflacionario, pero además obviamente tiene un impacto muy negativo en la popularidad del gobierno. A nadie le gusta que aumenten los precios, así de simple. Y el aumento fue tan significativo, el del petróleo y el de la paridad de importación, que el gobierno en realidad no tuvo más remedio que hacer un pequeño aumento el 1 de febrero. Sí. Muy a su pesar, tal vez. Pero claro, se ve que llegó la situación a un volumen tal que hacía irrazonable postergar este aumento hasta abril. Y de todos modos aumentó mucho menos de lo que la paridad de importación hubiera implicado, ¿no? ¿Por qué es esto? Y esto es por la popularidad del gobierno, así de simple. Si la gente percibe que las cosas van bien o están mejorando en su entorno y en términos generales, bueno, es posible que la gente se sienta más cercana al gobierno, y yo creo que estamos en un contexto con esas características. Del otro lado, hay una pérdida salarial. Han perdido poder de compra. Los asalariados somos, bueno, la mayoría de la población en el Uruguay. Alguien podría decir, bueno, el gobierno ha reducido los salarios. A cierto punto influye, ¿no?, el gobierno en estas variables. Sin embargo, creo que en el balance,
el estado socioeconómico es un estado que luce favorable al gobierno en un contexto muy particular. La pandemia no es un fenómeno cuya responsabilidad se le puede atribuir al gobierno, sino que es en fin, un evento externo de carácter catastrófico, que en todo caso el gobierno enfrenta. Y en ese contexto, la recuperación que se ha concretado en los últimos meses, creo que ayuda al gobierno en términos de imagen y por transitiva a su expectativa de votación en el referéndum. Dani, te mando un abrazo, te agradezco y contigo nos reencontramos más temprano que tarde o cualquier noche en el Carnaval del Velódromo, ¿sí? Pero cómo no, un gustazo. Hasta la próxima. Hasta luego.